El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Elian siempre había sentido que el mundo, tal como lo conocía, era demasiado pequeño. Desde su infancia, había experimentado una sed insaciable de saber, una necesidad de explorar más allá de los límites de la comprensión humana. En su casa de Londres, rodeado de libros polvorientos y mapas del cosmos que se desbordaban de detalles, nunca había encontrado la calma. Cada página que pasaba lo empujaba más cerca de una verdad que él aún no podía definir, pero que sentía pulsando en su interior, como un latido lejano. Nació en un día gris, en una de esas mañanas que parecen envolver la ciudad con una capa de niebla espesa. A pesar de la fría indiferencia del clima, Elian fue siempre un niño alegre y curioso. Se le veía correteando por los pasillos de la antigua mansión familiar, preguntando sin cesar sobre todo lo que veía. Y especialmente sobre el misterioso reloj de su abuelo que marcaba la hora con una precisión casi imposible, y que tenía un resplandor dorado que nunca se apagaba, ni siquiera durante la noche. Aquella pieza de relojería antigua fue la que sembró la semilla en su corazón. Su abuelo, un hombre de semblante serio y voz grave, le había contado una historia una noche lluviosa que marcó un antes y un después en su vida. El tiempo no es una línea recta, Elian. Es un río interminable que fluye hacia atrás y hacia adelante, pero no siempre de la manera que creemos. Aquella frase, tan críptica, se quedó grabada en su mente. La ciencia tradicional le enseñaba que el tiempo era lineal, que avanzaba de una manera irreversible hacia el futuro. Pero esa noche, bajo la tenue luz de la lámpara de aceite, Elian comprendió que había algo mucho más profundo esperando ser descubierto. Su abuelo no estaba hablando de una simple teoría, sino de algo más allá de los límites de la ciencia que él conocía. Elian no lo entendió entonces, pero no pudo dejar de pensar en ello. A lo largo de su juventud, Elian se dedicó a estudiar física, astronomía y filosofía, buscando respuestas a las preguntas que lo habían acompañado toda su vida. Pero, a pesar de sus logros académicos, nunca encontró la respuesta que buscaba. Sus colegas lo consideraban un hombre brillante, aunque algo excéntrico, obsesionado con teorías que estaban muy por fuera del alcance de la ciencia convencional. Para él, el tiempo no era solo un concepto abstracto, era un material que podía manipularse, un ente que, si se entendía correctamente, podía ser domado. A sus 32 años, Elian estaba completamente atrapado por la idea de viajar en el tiempo. El mundo parecía haberse detenido para él. Londres, con sus calles bulliciosas y su vida acelerada, ya no le ofrecían nada nuevo. Una noche, mientras hojeaba los últimos avances científicos sobre la teoría de la relatividad, una serie de cartas misteriosas llegaron a su estudio. No eran cartas comunes. Su papel tenía una textura peculiar, y la tinta, de un dorado brillante, parecía brillar débilmente bajo la luz de la vela. En cada una de ellas había un mensaje corto, pero claro: la máquina te espera. Ven. Al principio, Elian pensó que era una broma,
tal vez un engaño elaborado por algún compañero de la universidad que conocía sus investigaciones. Sin embargo, al ver que las cartas llegaban noche tras noche, con más detalles sobre un lugar y una fecha en particular, Elian comenzó a sentir que había algo más en juego. En la última carta, un mapa rudimentario con coordenadas precisas le indicó el camino hacia un área en las afueras de Londres, un lugar apartado que, según los registros históricos, había sido abandonado por completo hacía siglos. Una noche de octubre, cuando el viento comenzaba a soplar con fuerza y las hojas caían de los árboles, Elian decidió seguir las indicaciones. Había algo inquebrantable en su corazón, como si el destino lo estuviera guiando hacia ese lugar. En un carruaje desvencijado, atravesó las desoladas calles, cada vez más adentrándose en la oscuridad, hasta llegar a una antigua mansión. Era una casa de ladrillos oscuros, desmoronados por el paso del tiempo, y rodeada por un jardín silente que parecía no haber visto la luz del sol en siglos. Al llegar, Elian se bajó del carruaje y se adentró en el umbráculo del jardín. Las plantas, cubiertas de musgo y zarzas, se entrelazaban entre sí de forma inquietante, como si un poder antiguo las hubiera unido. La casa, que parecía deshabitada, emitía una extraña energía que Elian no podía identificar. Era como si estuviera en un lugar fuera del tiempo mismo, donde los años y las estaciones ya no tenían poder. Subió por las escaleras hasta la puerta principal, que se abrió con un crujido cuando la tocó. El interior era aún más misterioso. Las paredes estaban cubiertas de tapices antiguos y retratos de personas cuyos rostros se desdibujaban con el paso del tiempo. En el aire flotaba un olor a madera envejecida, polvo y algo más, algo que Elian no podía identificar pero que le provocaba una sensación de anticipación. Al final de un largo pasillo, en una habitación que parecía estar esperando su llegada, Elian vio lo que había estado buscando. Allí, en el centro de la sala, se encontraba una extraña máquina. Era un artefacto de hierro y cristal, con tubos y cables que parecían conectar las piezas en formas que no pertenecían a ninguna tecnología conocida. A su alrededor, pequeños círculos brillaban en el aire, flotando en perfecta alineación, como si respondieran a una gravedad distinta. La máquina no solo era física, era un objeto lleno de misterio, algo más que una invención, era una promesa. Elian se acercó lentamente, sin poder apartar la mirada. En ese momento, una voz profunda y resonante, como si proviniera de algún lugar más allá de la dimensión en la que se encontraba, habló desde el aire. Has llegado, Elian. El tiempo es ahora tuyo para conocer. ¿Estás preparado para cruzar el umbral? El corazón de Elian latió más rápido, su mente abrumada por la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Sin embargo, en lugar de duda, una calma profunda lo envolvió. Todo lo que había estudiado, todo lo que había vivido, lo había llevado hasta aquí. Era el momento de dar un paso hacia lo desconocido. Con voz firme, Elian respondió: sí. La máquina cobró vida en ese mismo instante. Las esferas brillaron con una intensidad cegadora, y una energía palpable comenzó a llenar la habitación, rodeando a Elian en un torbellino de luz y sonido. El aire vibraba con una fuerza inusitada, y el tiempo, por fin, pareció detenerse. La luz cegadora de la máquina envolvió a Elian, pero no era una luz común. No había una sensación de quemadura o dolor, sino más bien una vibración suave que parecía resonar en lo más profundo de su ser.
En el instante en que aceptó cruzar el umbral, sintió como si el espacio mismo se doblara a su alrededor, como si el aire y la materia se distorsionaran, dando lugar a una sensación de movimiento sin movimiento. El tiempo dejó de ser una corriente lineal y se convirtió en algo maleable, tangible. Elian se encontraba suspendido, flotando en un espacio que no tenía forma ni referencia. No sabía si estaba despierto o soñando, si su cuerpo existía en algún lugar o si ya se había disuelto en la energía pura que lo rodeaba. Todo lo que conocía, todo lo que había entendido sobre el tiempo, ahora parecía un simple cuento. La sensación de estar en dos lugares a la vez lo abrumaba. A veces sentía la presión de la gravedad bajo sus pies, como si estuviera de pie en algún lugar, y otras veces se sentía ingrávido, viajando por un río invisible. De repente, un sonido suave, casi imperceptible, como un susurro, comenzó a llenar el espacio. La vibración del aire se transformó en algo distinto, como si todo el universo susurrara al oído de Elian. El tiempo no es solo una medida, le parecía escuchar. Es un río de infinitas corrientes que se cruzan y se separan. Cada momento es una bifurcación, y cada decisión genera una nueva corriente. Entonces, sin previo aviso, la luz comenzó a desvanecerse, como si un telón se levantara, revelando un panorama completamente distinto. Elian, aún atónito, trató de recuperar el aliento. Lo primero que notó fue la atmósfera. El aire que lo rodeaba era fresco, cargado de una fragancia floral que no pertenecía a Londres. Los sonidos eran suaves, como un murmullo distante, y una sensación de calma invadía cada rincón. Con un esfuerzo, Elian se obligó a mirar a su alrededor. Estaba de pie, pero ya no estaba en el viejo taller de la mansión ni en el Londres del siglo XIX. Frente a él se extendía un paisaje impresionante. Un vasto prado verde cubría la tierra, pero no era una vegetación común. Las flores, de colores brillantes y formas extrañas, se agitaban con el viento como si tuvieran vida propia. En el horizonte, altas montañas de cristal se alzaban hacia un cielo de un azul más profundo que el que Elian había conocido nunca. A lo lejos, se podía ver un río que brillaba con una luz propia, como si la corriente estuviera impregnada con energía luminosa. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó cuando, al mirar hacia abajo, se dio cuenta de que el suelo bajo sus pies no era tierra, sino una especie de resplandeciente cristal negro que reflejaba el paisaje con una nitidez asombrosa. Era como si el mismo tiempo estuviera reflejado en el suelo, creando múltiples capas de realidad. «¿Dónde estoy?», murmuró Elian, su voz resonando en el aire con una calidad extraña. Algo no estaba bien. El aire vibraba con una intensidad que no se podía ignorar, y la sensación de estar en otro lugar, en otro tiempo, lo abrumaba aún más. Como si las reglas que había aprendido sobre el espacio y el tiempo ya no aplicaran. Al dar un paso hacia adelante, Elian sintió una fuerte presencia detrás de él. Se giró rápidamente y vio, para su sorpresa, a un ser que no pudo identificar con claridad. No era humano, pero tampoco era completamente ajeno a lo que había visto en los libros de biología. Su figura era alta y esbelta, cubierta con una túnica de color azul brillante que parecía cambiar de tono según la luz que caía sobre ella. Su rostro estaba enmascarado por una capa de niebla translúcida que no permitía ver detalles, pero sus ojos eran como espejos, reflejando el mundo que los rodeaba de una manera que Elian nunca había visto.
Bienvenido, Elian, dijo la figura en una voz profunda, resonante, pero calmada, que parecía provenir de todas partes a la vez. Elian intentó hablar, pero algo en la atmósfera le impedía hacerlo con normalidad. Era como si su voz estuviera atrapada en un eco lejano. Solo pudo gesticular, preguntándose si este ser podía leer su mente. La máquina que activaste es mucho más que un simple artefacto de viaje, continuó la figura. Te ha traído aquí, al umbral del tiempo, donde las dimensiones se entrelazan y las líneas de causa y efecto se difuminan. Has cruzado al territorio donde todo es posible. Elian parpadeó, luchando por procesar las palabras del ser ante él. No era un hombre, ni una criatura como él había visto en sus estudios. Su presencia era etérea, casi espiritual, como si no perteneciera completamente a la misma realidad que Elian. ¿Dónde estoy?, repitió Elian, esta vez en un susurro, como si temiera que hablar en voz alta pudiera hacer desaparecer a este extraño ser. ¿Y cómo llegué aquí? La figura inclinó ligeramente la cabeza, como si comprendiera la confusión de Elian. Este es un lugar que no tiene nombre. Es el punto donde las rutas del tiempo convergen y se bifurcan. Este es el borde del tiempo, donde cada decisión tomada crea una nueva ramificación en la tela del universo. Elian se sintió abrumado. Nunca había imaginado que el tiempo pudiera ser algo tangible, algo que pudiera verse y tocado. Su mente, siempre lógica, luchaba por asimilar lo imposible que se le estaba presentando. Pero, ¿cómo es que yo? Elian no podía terminar la pregunta. La magnitud de todo lo que estaba viviendo era demasiado para procesar. El ser, al notar la confusión, extendió su mano hacia él, señalando el horizonte. Ven, te mostraré lo que aún no comprendes. Elian siguió a la figura por un tiempo que no pudo medir. A medida que caminaban, el paisaje comenzaba a cambiar, como si el entorno respondiera a sus pasos. De repente, se encontraron frente a un gigantesco árbol, cuya corteza parecía estar hecha de plata líquida, destellando con una luz dorada. En sus ramas crecían esferas flotantes, que brillaban con la luz de estrellas distantes. Era un árbol que, a pesar de su aspecto etéreo, parecía estar enraizado en la misma esencia del tiempo. Este es el árbol de las realidades, explicó la figura con voz grave. De aquí nacen todas las posibilidades, todos los futuros que podrían ser. El tiempo no es una única línea, Elian, sino una red de caminos que se entrelazan y se bifurcan sin cesar. Cada momento tiene una ramificación, y cada ramificación crea nuevas realidades. Elian miró fijamente el árbol. Lo que le decía el ser le resultaba abrumador, casi incomprensible. Pero había algo en la forma en que el árbol parecía pulsar, como si el mismo flujo del tiempo estuviera contenido en su tronco, que lo hacía sentir que estaba frente a algo mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. Y ahora que has cruzado, Elian, ya no hay vuelta atrás, dijo la figura. Estás aquí para ver lo que otros no pueden ver. Para caminar por los senderos del tiempo y descubrir lo que se oculta en los pliegues de la realidad. Elian miró el árbol y luego sus propios pies, sintiendo que la responsabilidad de lo que había hecho comenzaba a pesar sobre él. ¿Estaba preparado para lo que se avecinaba? ¿Podría manejar lo que descubriría a lo largo de los senderos del tiempo? Solo el futuro lo diría. Pero algo dentro de él, algo profundo, le decía que este era su destino.
y que lo que había comenzado en ese preciso momento, en ese punto de intersección entre las realidades, cambiaría su vida para siempre. Elian había pasado horas, o quizás días, siguiendo a la figura etérea, sin un claro sentido del tiempo. Era como si todo lo que conociera acerca de las mediciones de los momentos se hubiera desvanecido en la vastedad de este nuevo lugar. El paisaje que se extendía ante él no tenía comparación con nada que hubiera experimentado en su vida. No era un lugar natural, como las selvas o los valles que había leído en sus libros de geografía. No era una creación humana, como las ciudades y edificios que siempre lo habían fascinado. Era un espacio donde la lógica parecía no tener cabida, donde los límites de lo real y lo imaginario se disolvían ante sus ojos. Se detuvo un momento para observar los árboles que lo rodeaban, cuyas ramas parecían suspendidas en el aire sin soporte alguno, flotando en una quietud tan perfecta que casi se podía oír el silencio como una melodía. En el suelo, las flores brillaban suavemente, como si la luz misma emanara de ellas en lugar de ser simplemente reflejada. Cada paso que daba, el suelo parecía transformarse, mutando bajo sus pies en un brillo iridiscente, que hacía que su caminar se sintiera ligero, casi flotante. La sensación de tiempo aquí es distorsionada, murmuró Elian, intentando comprender lo que estaba sucediendo. No es como la Tierra. Todo parece moverse en un flujo eterno, pero no hay avance, no hay progreso, solo una suspensión. La figura, que siempre permanecía a su lado, no respondió, pero su presencia parecía comunicar una calma silenciosa que invitaba a Elian a aceptar este nuevo modo de existencia. Tras un largo trecho, llegaron a un claro en el centro del cual se alzaba una estructura curiosa. No era una construcción, sino más bien una especie de jardín suspendido en el aire. Plantas exóticas y árboles con hojas que parecían estar hechas de cristal se elevaban hacia el cielo, mientras que flores flotantes llenaban el espacio con colores que Elian nunca había visto en la tierra. Tonalidades de azul eléctrico, morados profundos y verdes que cambiaban a medida que la luz se deslizaba sobre ellos. El lugar parecía contener una quietud tan perfecta que Elian, por un momento, se sintió como si no estuviera en ningún lugar, sino en el límite mismo entre dos realidades. ¿Qué es este lugar?, preguntó Elian, incapaz de ocultar su asombro. Dijo la figura, señalando el jardín, es el jardín de los recuerdos perdidos. Elian frunció el ceño, confundido. ¿Recuerdos perdidos? ¿A qué te refieres? La figura lo observó por un momento, como si estuviera evaluando qué tan profundo debía ir en sus explicaciones. Finalmente, comenzó a hablar, su voz como un eco suave y resonante en el aire. Este es un lugar especial, donde los recuerdos de aquellos que viajan por el tiempo se conservan. No son recuerdos simples, como los que tú puedes tener de tu vida, sino recuerdos de momentos que nunca sucedieron, de caminos no tomados. Cada decisión que has tomado, cada encrucijada en la que has elegido un sendero, ha generado una serie de posibles recuerdos. Algunos de esos recuerdos nunca se materializan, y otros, como los que estás a punto de descubrir, están aquí, esperando ser encontrados. Elian lo miró en silencio, procesando lo que le estaba diciendo. Entonces estos son recuerdos de futuros posibles. Exactamente, respondió la figura. Son los recuerdos de lo que podría haber sido, pero que nunca sucedió. El tiempo es una red infinita de posibilidades, y en este lugar, esos recuerdos flotan como hojas en el viento.
Algunos son suaves, agradables, como momentos de alegría que nunca experimentaste. Otros, más sombríos, reflejan decisiones que nunca tomaste y los caminos que elegiste no recorrer. Elian observó los extraños recuerdos flotantes a su alrededor. En el aire, pequeños destellos de luz recorrían las esferas flotantes, llenas de imágenes fugaces que se desvanecían tan rápidamente como aparecían. Cada esfera parecía tener su propia historia, un relato completo de un mundo que Elian no reconocía. De repente, una de las esferas pasó a su lado, y él sintió una extraña familiaridad. Era una escena que se desarrollaba ante sus ojos, él mismo, en su hogar, en el taller de la mansión, pero con una diferencia significativa. En esta visión, Elian no estaba solo, había una figura, una mujer, que parecía estar trabajando a su lado. No la conocía, pero la figura de la mujer le era extrañamente familiar. Su rostro, aunque borroso, reflejaba una expresión de serenidad que le hizo estremecerse. «¿Qué es esto?», preguntó, señalando la esfera que desaparecía. La figura, que había estado observando todo en silencio, asintió con gravedad. «Ese es uno de tus recuerdos perdidos. Es una visión de un futuro que nunca existió, un futuro en el que no viajaste al pasado, sino que continuaste con tu vida en la tierra, siguiendo el curso que conocías. Y sin embargo, en ese futuro, encontraste a alguien con quien compartiste tu camino. Lo que ves aquí no es una visión del pasado, sino una posibilidad de lo que habría sido, un futuro alternativo». Elian sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. La mujer que aparecía en la esfera, había algo en ella que le resultaba profundamente inquietante. No la recordaba, no la conocía, pero la sensación de familiaridad era inconfundible. ¿Qué significado tenía esa imagen? ¿Por qué veía una versión de sí mismo con alguien que no recordaba? ¿Y qué pasa si cambio el curso del tiempo?, preguntó Elian, con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Puedo cambiar estos recuerdos? ¿Puedo alterarlos? La figura lo miró por un largo rato antes de responder. El tiempo es una corriente que fluye, Elian, pero cada corriente tiene sus propios límites. Las decisiones que tomas afectan los futuros posibles, pero no puedes cambiar el pasado. Lo que ves aquí son los ecos de lo que podría haber sido. Puedes verlos, puedes aprender de ellos, pero no puedes tocarlos, no puedes revivirlos. Elian se quedó en silencio, mirando las esferas flotantes, sintiendo el peso de esas vidas que nunca vivió. Cada una de ellas representaba una oportunidad perdida, una bifurcación del camino que había tomado. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior lo impulsaba a seguir adelante. A pesar de todo lo que había visto, a pesar de las tentaciones de lo que podría haber sido, sabía que su destino estaba allí, en este lugar extraño y fuera del tiempo. Finalmente, la figura le indicó que lo siguiera de nuevo. «Es tiempo de que sigas tu camino, Elian. Has visto lo que pudiste haber sido. Ahora, te mostraré lo que aún puedes llegar a ser». Con una última mirada al jardín de los recuerdos perdidos, Elian caminó hacia adelante, dejando atrás las visiones de los futuros posibles. Pero en su mente, la imagen de aquella mujer seguía flotando, como un enigma sin resolver, una presencia en su vida que aún no comprendía del todo.
Elian había recorrido muchos paisajes en su vida, pero jamás había experimentado una sensación como la que lo invadió al dejar atrás el jardín de los recuerdos perdidos. El aire a su alrededor parecía distinto, vibrante, como si el mismo espacio estuviera cargado de una energía que iba más allá de la comprensión humana. Había algo en este mundo que lo desbordaba, algo tan grande, tan vasto, que sus propios pensamientos parecían perderse en el tumulto de las posibilidades que se desdoblaban ante él. La figura que lo guiaba avanzaba sin prisa, como si conociera todos los recovecos de ese extraño territorio, pero Elian no podía evitar sentirse cada vez más pequeño ante la magnificencia de lo que veía. Se adentraron en un sendero oscuro, cuyas paredes parecían construidas de una sustancia líquida, semi-translúcida, que reflejaba una luz etérea que no parecía provenir de ninguna fuente visible. Al principio, todo parecía tranquilo, pero pronto, Elian comenzó a sentir una inquietud creciente, como si algo estuviera al acecho, aguardando en las sombras. ¿Qué hay adelante?, preguntó Elian, incapaz de contener la curiosidad que lo consumía. La figura no respondió de inmediato. En cambio, su paso se hizo más pausado, como si también percibiera la tensión que flotaba en el aire. Fue entonces cuando, por primera vez, su voz se tornó más grave, como si estuviera a punto de revelar algo que debía ser cuidadosamente manejado. Lo que está adelante es el umbral, dijo finalmente la figura, su tono sombrío. Es un lugar donde el tiempo y el espacio se entrelazan de tal forma que las cosas dejan de ser lo que parecen. En el umbral, las decisiones no son simples. Cada elección se convierte en una bifurcación entre lo que ha sido y lo que será. Una expansión infinita de posibilidades que se extienden hasta el horizonte más lejano. Elian frunció el ceño, sintiendo que las palabras de la figura no hacían justicia a la sensación de desasosiego que comenzaba a invadirlo. Al mirar a su alrededor, observó cómo las sombras a lo lejos parecían moverse de manera independiente, como si tuvieran vida propia. De repente, los ecos de su propia voz se disiparon en la atmósfera, dejando un silencio profundo que le hizo sentirse aún más pequeño. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, ahora con una sensación de temor que no había experimentado desde su llegada a este extraño mundo. La sombra que ves, respondió la figura, señalando las sombras en el horizonte que parecían oscilar, es una manifestación de las dudas que todos los seres humanos enfrentan. Son las sombras de lo que no se ha decidido, las consecuencias de las acciones que aún no se han tomado. Cada paso que das a través del umbral aumenta las posibilidades y las incertidumbres, y por ello, a veces, la mente humana se ve amenazada por esas sombras. Las decisiones que tomes aquí tendrán un impacto más allá de lo que puedes imaginar. Elian miró hacia el fondo del sendero, donde las sombras se agrupaban y formaban figuras imprecisas. Había algo profundamente perturbador en ellas. No parecían animales ni personas, sino más bien algo en el límite entre ambas, como si la misma esencia del ser humano y sus decisiones se reflejaran en esas formas amorfas. No hay regreso una vez que cruzas el umbral, continuó la figura. La única forma de atravesarlo es enfrentando tus propios miedos y las decisiones que has evitado. Todo lo que has hecho, todo lo que has dejado de hacer, se manifestará aquí. Es un lugar de revelación, pero también de confrontación. Elian, sin embargo, no se dejó abrumar por completo. Había algo en su interior que lo impulsaba a continuar. La incertidumbre que sentía, lejos de detenerlo, parecía encender una chispa de determinación en su corazón.
Quizás, pensó, esta era la oportunidad para entender realmente lo que había estado buscando en todo momento, el propósito de su vida, el significado profundo de su viaje a través del tiempo y del espacio. Con un leve suspiro, Elian se adelantó, decidido a enfrentar lo que fuera que lo aguardara en ese umbral. Al cruzar el umbral de las sombras, una niebla espesa comenzó a envolverlo, cubriendo el suelo con una capa densa que parecía absorber el sonido de sus pasos. La figura que lo había guiado permaneció a su lado, pero Elian sintió una creciente sensación de soledad. Aunque no estaba solo, algo en el aire le decía que se encontraba en el borde de un abismo, donde el tiempo y la realidad se disolvían como si fueran meras ilusiones. Todo lo que veas aquí es solo un reflejo, advirtió la figura, una representación de las fuerzas invisibles que operan dentro de ti. En este lugar no hay certezas, solo sombras y reflejos de lo que podría haber sido. Elian no respondió. La niebla comenzó a disiparse lentamente, y frente a él se abrieron vastos paisajes, pero no eran paisajes que pudiera identificar. Ante sus ojos, aparecieron escenas que parecían sacadas de su propia vida, pero con variaciones extrañas y perturbadoras. Vio su hogar, la mansión que había dejado atrás, pero ya no era la mansión de su recuerdo. Las paredes, que alguna vez habían sido de madera fina, ahora eran de un material opaco, como si todo hubiera sido corrompido por algo oscuro. Los pasillos, antes llenos de luz y vida, ahora se encontraban vacíos, desmoronándose como si el paso del tiempo los hubiera dejado en ruinas. Luego, de entre las sombras, surgió una figura familiar. Era el mismo, pero en una versión envejecida, su rostro marcado por el tiempo y la fatiga. Elian se quedó observando esa visión, sin poder evitar que un escalofrío recorriera su espalda. La versión de él mismo que veía parecía haber vivido una vida mucho más larga, pero con un aire de desesperanza que Elian no reconocía en su propio ser. El hombre envejecido lo miró fijamente, y en sus ojos, Elian pudo ver una tristeza profunda, como si todo lo que había querido lograr se hubiera desvanecido en el aire. «No dejes que esto te suceda», dijo la figura envejecida con voz quebrada. «No dejes que el tiempo te arrebate lo que aún puedes hacer». Elian sintió que el aire se volvía denso y su corazón se aceleraba. ¿Era esto lo que le esperaba si no tomaba las decisiones correctas? ¿Era esta la sombra que acechaba en las profundidades de su alma, la sensación de que no había tiempo suficiente para alcanzar lo que quería, para ser quien debía ser? «Esto no es más que un reflejo», dijo la figura. «No te dejes engañar por las sombras. Lo que ves aquí es solo una visión, no un futuro definitivo». Con esfuerzo, Elian apartó la mirada de la figura envejecida y, en un impulso de determinación, dio un paso adelante. Al hacerlo, la niebla a su alrededor comenzó a desvanecerse lentamente, y las sombras se dispersaron, revelando un paisaje aún más desconcertante. Pero, al menos por un instante, Elian había sentido que había superado una barrera, una duda que lo había perseguido durante todo su viaje. Este mundo, pensó, estaba lleno de sombras y reflejos, pero al final de todo, la verdad era más compleja de lo que cualquier visión podría mostrar. Y en ese momento, Elian comprendió que no era solo un observador pasivo en esta travesía. Él tenía el poder de elegir, de tomar las riendas de su destino, aún en este mundo donde las sombras parecían seguirlo a cada paso. Elian caminaba por un terreno que no parecía tener fin, un vasto espacio que se extendía ante él como un lienzo en blanco,
pero lleno de destellos y colores tan intensos que sus ojos apenas podían procesarlos. A su alrededor, el cielo parecía estar en perpetuo cambio, como una danza cósmica de luces y sombras que se fundían con la misma fluidez con la que las estrellas nacen y mueren. Era un lugar de contradicciones, tan infinitamente bello como aterrador, un espacio donde el tiempo no era lineal y las dimensiones se desdoblaban de formas que desafiaban toda lógica. El aire vibraba con una energía palpable, como si cada átomo de este universo estuviera cargado con un propósito aún sin desvelar. A su lado, la figura de su guía permanecía en silencio, su presencia sólida pero distante, como si estuviera observando algo más allá de lo visible, algo que Elian no podía comprender aún. Cada paso de Elian parecía resonar con un eco que no pertenecía a este mundo, un eco que lo seguía y lo precedía al mismo tiempo, un sonido eterno que lo conectaba con algo más grande que él, con el mismo tejido del universo. La conexión entre todo esto es más profunda de lo que imaginas, dijo la figura sin mirar hacia Elian. Su voz, que antes sonaba profunda y resonante, ahora era suave, casi susurrante, como si las palabras no pudieran ser pronunciadas sin una reverencia hacia lo que estaba por venir. Aquí, en este lugar, el tiempo no es solo un flujo continuo. Es un eco, un susurro de las decisiones pasadas, las que aún están por venir y las que nunca se tomaron. Elian frunció el ceño, su mente tratando de procesar esas palabras. Hecho, decisiones pasadas, decisiones por venir. Nunca antes se había sentido tan pequeño, como si el mismo espacio en el que caminaba estuviera lleno de voces que lo observaban, esperando que él las escuchara, esperando que él comprendiera su significado. ¿Qué es lo que esperas encontrar aquí?, preguntó la figura finalmente, dirigiendo su mirada hacia Elian. Este es el límite entre lo conocido y lo desconocido. Un umbral donde las estrellas susurran secretos, pero también revelan verdades que el corazón no siempre puede soportar. Elian no respondió de inmediato. En su interior, algo se removía, un deseo de entender, de descubrir el propósito detrás de todo esto. Se sentó en el suelo, dejando que la vasta extensión de este mundo se desplegara ante él, su mente llena de imágenes dispersas, fragmentos de recuerdos y de futuros posibles. Cada estrella que ves aquí, continuó la figura, es una posibilidad. Una de las infinitas versiones del futuro, del pasado. Lo que llamamos destino, en realidad, son las huellas de las decisiones de los que han caminado antes que tú. Y cada decisión, por pequeña que sea, deja su marca en el universo. Elian miró al cielo, donde millones de estrellas parpadeaban con una intensidad inusitada. No eran estrellas comunes. Cada una parecía estar conectada a algo más grande, como si fuesen portales a otros mundos, a otras realidades que existían en paralelo. El aire estaba cargado de la sensación de que todo lo que él conocía era solo una fracción de una verdad más grande, una verdad que no podía ver con sus ojos, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Así que todo lo que he hecho, todas las decisiones que he tomado, incluso las que he dejado de tomar, están aquí, reflejadas en las estrellas, dijo Elian, su voz apenas un susurro, como si temiera romper la quietud del momento. Así es, respondió la figura. Pero no te dejes engañar por la aparente perfección de lo que ves. Las estrellas no son solo bellas. Son también testigos. Testigos de todo lo que ha sucedido y todo lo que podría haber sucedido.
Cada una de ellas guarda el eco de una vida, de una elección, de una posibilidad que jamás se materializó. Este es el alma del cosmos. Aquí, todo está interconectado. Elian se levantó lentamente, su mente trabajando a toda velocidad. Cada estrella que veía no era solo un punto de luz, sino un reflejo de algo perdido o por descubrir. Pero, al mismo tiempo, sentía una presión creciente, como si cada uno de esos ecos estuviera llamándolo, invitándolo a mirar más allá, a adentrarse más profundo en lo desconocido. ¿Y qué pasa con las sombras que hemos dejado atrás?, preguntó Elian, sintiendo una creciente incomodidad en su pecho. ¿Qué pasa con las decisiones que no tomamos? ¿Las que decidimos evitar? La figura pareció meditar sobre la pregunta durante un momento, sus ojos perdiéndose en la vastedad del cielo estrellado. Las sombras son el reflejo de nuestras dudas, pero también son una oportunidad. Oportunidad para comprender lo que hemos dejado atrás y lo que aún podemos cambiar. Las decisiones no tomadas no son pérdidas, sino potenciales no realizados. Aquí, en este lugar, tienes la oportunidad de ver más allá de lo que has vivido. Tienes la oportunidad de ver lo que podrías haber sido y lo que aún puedes llegar a ser. Elian sintió un estremecimiento recorriendo su espina dorsal. La idea de tener la oportunidad de ver todas las posibilidades que había dejado escapar lo inquietaba profundamente. ¿Sería capaz de enfrentarse a todo eso? ¿Sería capaz de mirar las sombras de su pasado y entender lo que realmente significaban? Sin embargo, a medida que caminaba, un pequeño destello de luz en el horizonte atrajo su atención. Era una estrella más brillante que las demás, una que parecía pulsar con una energía propia, diferente a todo lo que había visto hasta ahora. Era una estrella que no solo reflejaba el eco del pasado, sino también la promesa de algo por venir. Algo que Elian aún no entendía, pero que lo llamaba de manera inconfundible. «Ve hacia ella», dijo la figura, como si hubiera leído sus pensamientos. Esa estrella es el próximo paso. El siguiente capítulo de tu viaje. La verdad que buscas está más cerca de lo que imaginas. Solo tienes que atreverte a seguirla. Con una mezcla de incertidumbre y determinación, Elian comenzó a caminar hacia la estrella, sintiendo que cada paso lo acercaba más a algo que cambiaría su vida para siempre. El eco de las estrellas seguía resonando a su alrededor, pero ahora, en lugar de sentirse perdido, Elian sentía que comenzaba a comprender. Elian avanzaba con paso firme, aunque su mente, como un río turbulento, no lograba calmarse. El eco de las estrellas seguía resonando en su mente, su conciencia inundada por las voces del pasado y las promesas del futuro. Cuanto más se acercaba a la estrella brillante, más se incrementaba la sensación de que su destino lo aguardaba allí, en el centro de esa luz intensa. La figura que lo acompañaba parecía haberse desvanecido en la distancia, dejando a Elian solo con sus pensamientos y la carga de la verdad que aún no comprendía por completo. El suelo bajo sus pies era una mezcla de colores que cambiaban constantemente, como si el terreno estuviera vivo, adaptándose a cada paso que daba. A su alrededor, las estrellas continuaban su danza, pero la luz de la estrella a la que se acercaba era tan poderosa que comenzaba a eclipsar todo lo demás. Cada vez más, Elian sentía que el aire se volvía espeso, como si estuviera atravesando una capa de energía que lo envolvía, acercándolo cada vez más a un punto de no retorno. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad,
Elian llegó al centro de la luz, donde la estrella se desplegó frente a él como una esfera brillante, suspendida en el aire. Era una visión tan deslumbrante que sus ojos no podían comprenderla por completo, pero algo en su interior lo instó a acercarse aún más, a tocarla. Y fue entonces cuando lo comprendió. La estrella no era solo una fuente de luz. Era un portal, un punto de conexión entre todos los mundos posibles, una manifestación de la energía primordial que regía la existencia. No era solo una estrella, sino una puerta hacia otro lugar, otro tiempo, un mundo en el que las reglas del universo eran diferentes. Las posibilidades de la vida, que hasta ese momento se habían mostrado ante él como ecos dispersos, ahora se agrupaban en un solo punto, listo para ser explorado. Con un suspiro, Elian extendió la mano hacia la esfera. En el instante en que su piel tocó la luz, una corriente de energía lo atravesó, como un relámpago de pura conciencia. No fue doloroso, pero sí profundamente impactante. Su mente se expandió, como si se hubiera abierto una brecha en el tejido de la realidad, permitiéndole ver más allá de los límites de su propio ser. ¿Qué es esto?, murmuró Elian, sintiendo que una conexión profunda con el universo entero comenzaba a formarse en su interior. De repente, la esfera comenzó a disolverse, como si se estuviera desintegrando en partículas de luz que caían suavemente sobre él. Elian sintió un mareo pasajero, y cuando sus ojos se volvieron a enfocar, ya no se encontraba en el mismo lugar. La estrella, la luz, el portal, todo había desaparecido, y se encontraba ahora en un espacio completamente diferente. Ante él, un paisaje surrealista se desplegaba, tan asombroso como incomprensible. Era un lugar en el que los cielos no tenían color, pero brillaban con una intensidad más allá de todo lo que Elian había visto antes. Montañas flotaban en el aire, suspendidas por fuerzas invisibles, y ríos de luz serpenteaban por el suelo, como si el tiempo mismo fluyera en una dirección distinta. Todo parecía tan irreal, tan desconectado de la realidad que Elian había conocido, y sin embargo, sentía una conexión profunda con este lugar, como si lo hubiera estado esperando. En el horizonte, figuras extrañas y etéreas se movían, como sombras al borde de la conciencia, pero eran tan inmateriales que Elian no podía tocarlas, ni siquiera sentirlas. Sin embargo, sabía que no estaba solo. Algo lo observaba, algo lo guiaba en este nuevo mundo, y esa sensación se intensificó cuando, de repente, una figura apareció frente a él. Era una figura humanoide, de gran estatura, cubierta con una capa que parecía hecha de la misma sustancia de las estrellas, brillante y traslúcida. Su rostro estaba oculto en las sombras de la capucha, pero Elian no sentía miedo. Más bien, una calma profunda y reconfortante se apoderó de él, como si esa figura fuera parte de un destino mayor. «Has cruzado el umbral», dijo la figura con una voz que resonó en todo el paisaje, aunque parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Ahora, el vínculo entre los mundos se ha establecido. «¿Qué es este lugar?», preguntó Elian, su voz temblorosa pero decidida. «¿Dónde estoy?». «Estás en el entrelazamiento», respondió la figura. «El lugar donde convergen todas las realidades posibles. Cada decisión, cada camino que no tomaste, cada futuro que nunca fue, tiene su reflejo aquí. El entrelazamiento es el punto de confluencia de todos los destinos. Y tú, Elian, eres uno de los pocos que tiene la capacidad de recorrerlo». Elian tragó saliva,
aún sin comprender completamente lo que la figura le decía, pero algo en su interior le decía que debía seguir escuchando, que la respuesta a sus dudas estaba justo frente a él. Recorrerlo, repitió, como si esas palabras pudieran darle alguna pista sobre lo que debía hacer. ¿Por qué yo? La figura inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera analizando las profundidades de su ser. Porque eres uno de los pocos que puede comprender la verdad que se oculta en cada fragmento de la existencia. Las decisiones que tomamos no son solo elecciones personales. Son hilos que tejen la tela del universo. Cada vida, cada ser, es una hebra en esta tela, y al caminar por el entrelazamiento, puedes observarla en su totalidad. Pero con este poder viene una responsabilidad. No todos los que han llegado a este lugar han sido capaces de comprender lo que ven. Elian sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero también algo más, una sensación de propósito. Las palabras de la figura resonaban en su interior como una llamada inconfundible. Aquí, en este lugar, parecía haber la oportunidad de ver más allá de lo visible, de comprender los secretos del universo. Pero también sabía que esa comprensión podría cambiarlo para siempre. ¿Qué debo hacer?, preguntó, decidido. La figura levantó la mano y señaló hacia el horizonte, donde las luces de otro mundo titilaban en el aire. Debes viajar a través de los mundos. No puedes quedarte aquí, pero puedes aprender de lo que hay más allá. Cada decisión, cada futuro, está a tu alcance. Pero ten cuidado, Elian. Lo que veas no siempre será lo que esperas. El entrelazamiento no solo muestra lo que fue, sino también lo que puede ser, lo que podría haber sido. Elian asintió, consciente de la magnitud de la tarea que tenía por delante. Sin embargo, una sensación de paz lo invadió. En algún lugar, más allá de la incertidumbre y el miedo, sentía que este viaje, por más desconcertante y peligroso que fuera, era el que debía emprender. Era el único camino hacia la comprensión que buscaba. Te guiaré, dijo la figura, como si pudiera leer sus pensamientos. Pero recuerda, Elian, la verdad no siempre es fácil de encontrar. Y cuando la descubras, no siempre será la verdad que esperabas. Elian había atravesado el umbral, cruzado el misterioso portal que lo había llevado más allá de los límites conocidos, pero aún no podía comprender por completo la magnitud de lo que se le había revelado. Ahora, en el entrelazamiento, su percepción del tiempo y del espacio ya no estaba sujeta a las leyes que había aprendido a conocer. En este vasto e incomprensible mar de realidades, Elian era un viajero, un explorador de lo imposible. La figura enigmática, cuya presencia tan tranquilizadora y desconcertante lo había acompañado hasta ese momento, lo condujo a una plataforma suspendida en el aire. El lugar estaba en silencio, pero una vibración apenas perceptible recorría el suelo bajo sus pies. Era como si toda la realidad misma estuviera latente, esperando a que se desvelaran secretos más profundos. Elian, dijo la figura, su voz resonando suavemente en el aire, el entrelazamiento es un lugar donde las leyes del universo no se aplican de la misma manera. Aquí, el tiempo y el espacio se entrelazan, creando caminos que van más allá de lo que puedes imaginar. Si deseas comprender todo lo que está por venir, debes estar dispuesto a atravesar estos mundos. Elian, sintiendo una mezcla de asombro y ansiedad, asintió. ¿Qué debo hacer ahora? La figura levantó una mano,
y una serie de luces brillantes comenzaron a emerger desde el horizonte lejano. Eran esferas de energía pura, flotando suavemente como burbujas de un sueño inalcanzable. Algunas eran tan pequeñas como una chispa, mientras que otras, más grandes que montañas, parecían contener dentro de sí mismos destellos de toda una vida. Sin embargo, lo más extraño era que esas luces no parecían físicas. En su lugar, parecían ser fragmentos de historias, de futuros posibles, de vidas no vividas. Cada una de estas esferas representa una realidad, explicó la figura, señalando hacia el vasto campo de luces flotantes. Cada una es un mundo, un posible destino. Algunos de estos mundos ya han existido, otros aún están por nacer, y algunos ni siquiera han sido soñados por nadie. El viaje a través de estos mundos será el viaje de tu vida. Elian miró las esferas, sintiendo una mezcla de fascinación y temor. ¿Y cómo elegiré entre ellas? Eso es lo que te hará un verdadero viajero, respondió la figura. No es la elección lo que importa, sino la comprensión de cada camino que recorras. Cada mundo al que vayas te enseñará algo, incluso si no entiendes el propósito de inmediato. Al final, lo que más importa es lo que descubras de ti mismo. Antes de que Elian pudiera hacer otra pregunta, la figura comenzó a elevarse, deslizándose hacia el vacío suspendido en el aire. Un remolino de luz lo envolvió y, sin previo aviso, la plataforma bajo sus pies comenzó a desintegrarse, transformándose en una corriente de energía. Elian, sin dudar, saltó hacia la corriente, sintiendo cómo lo absorbía, llevándolo rápidamente hacia uno de los mundos flotantes. El viaje fue vertiginoso. A medida que avanzaba, los colores se desvanecían en destellos de luz y las formas del universo se transformaban en patrones abstractos que no tenían sentido para su mente humana. Era como si estuviera siendo arrastrado por un río cósmico que fluía entre las estrellas, llevándolo de un destino a otro. Su cuerpo, aunque consciente de la fuerza del movimiento, parecía flotar sin esfuerzo, como si la gravedad no tuviera poder sobre él en este lugar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Elian aterrizó en un nuevo mundo. El cambio fue abrupto, pero el paisaje que lo rodeaba era algo que nunca podría haber imaginado. Estaba de pie en una vasta pradera, pero no era como cualquier pradera que hubiera conocido. Las plantas brillaban con colores intensos, como si la bioluminiscencia fuera parte intrínseca de la flora. El aire estaba impregnado con un aroma a algo dulce, casi etéreo, y las estrellas, a pesar de estar en plena luz del día, seguían brillando con una intensidad sobrecogedora. «Bienvenido», dijo una voz suave, proveniente de una figura humana que apareció frente a él. Era una mujer, de cabello plateado y ojos tan brillantes como las estrellas, vestida con ropas que parecían hechas de las mismas partículas luminosas que el entorno. Su presencia era tranquilizadora, como si su sola existencia estuviera alineada con la armonía de este mundo. Elian observó a la mujer, maravillado. «¿Dónde estoy?» «Estás en el mundo de las estrellas caídas», respondió la mujer, inclinando ligeramente la cabeza. «Este es un lugar entre mundos, donde las estrellas que ya no brillan se reposan antes de regresar a su hogar en el cielo. Es un lugar de transición, de reflexión. Aquí, los viajeros pueden encontrar respuestas, pero también descubrir lo que necesitan soltar». Elian no entendió completamente lo que ella quería decir, pero la verdad de sus palabras resonó profundamente en su interior.
El mundo de las estrellas caídas no parecía un lugar común, sino una especie de etapa intermedia, donde los seres podían descansar o encontrar respuestas antes de seguir adelante. ¿Qué debo hacer aquí?, preguntó, buscando un propósito en este nuevo mundo. La mujer lo miró con una mezcla de simpatía y sabiduría. Debes encontrar tu propia estrella caída. Cada viajero tiene una estrella que lo representa, un reflejo de su ser. Cuando la encuentres, entenderás por qué has venido. Pero ten cuidado, Elian. Las estrellas caídas no siempre se encuentran con facilidad. Algunas se esconden en los rincones más oscuros de este lugar. Elian sintió una corriente de emoción recorrer su cuerpo. Encontrar su propia estrella caída, ¿qué significaba eso? ¿Sería el primer paso para entender su destino? Con un leve asentimiento, comenzó a caminar, guiado por la figura luminosa que lo acompañaba, mientras las estrellas que flotaban por encima de él iluminaban su camino. Sabía que el viaje apenas comenzaba, que cada paso lo llevaría más cerca de algo trascendental, algo que cambiaría su vida para siempre. Pero, al mismo tiempo, sentía que ya no estaba solo en este viaje. El vínculo entre los mundos, entre las realidades, era ahora parte de él, y aunque los caminos eran inciertos y las preguntas aún persistían, un nuevo propósito comenzaba a formarse en su mente. Encontrar su estrella caída, entender su lugar en el universo, y así, tal vez, encontrar la clave para desentrañar los secretos del entrelazamiento mismo. Elian caminaba por el mundo de las estrellas caídas, su mente llena de preguntas. Cada paso que daba parecía resonar en el aire silencioso de este lugar. Las luces que flotaban a su alrededor parpadeaban, moviéndose como si tuvieran vida propia, como si intentaran comunicarse con él. Pero no había sonidos, solo el suave susurro del viento que parecía provenir de todas partes y de ninguna. La mujer luminosa que lo había acompañado le indicó un sendero estrecho y sinuoso que se perdía entre las montañas distantes, donde la luz de las estrellas se reflejaba en los picos como espejos. Tu estrella caída está allí, dijo con una calma que desbordaba sabiduría. Pero ten cuidado, Elian. En este mundo, nada es lo que parece. Elian no podía evitar sentir un creciente sentimiento de duda. ¿Qué haría al encontrar su estrella? ¿Cómo sabría cuál era la correcta? La mujer no había dado más detalles, y eso solo aumentaba su incertidumbre. Sin embargo, no podía detenerse. Su curiosidad y el deseo de entenderlo todo lo impulsaban a seguir adelante. El sendero se volvió más oscuro a medida que avanzaba, las estrellas más distantes titilando como pequeños faros. El aire se sentía fresco y crujiente, como si el propio aire estuviera compuesto de partículas de luz que cambiaban su estructura a cada paso que daba. Los árboles que bordeaban el camino eran extraños, con hojas transparentes que parecían estar hechas de cristal, pero al tocarlas con los dedos, no se rompían. A lo lejos, un suave resplandor emergió de entre las rocas. Elian, siguiendo su instinto, aceleró el paso. Cuanto más se acercaba, más intensamente sentía una presencia, algo que lo llamaba, algo que lo atraía como un imán invisible. Al llegar a la fuente de luz, Elian se detuvo en seco. Ante él se erguía una figura de estrellas brillantes, una especie de escultura etérea que flotaba en el aire. Era una estrella caída, pero al mirarla más de cerca, se dio cuenta de que no era una estrella en el sentido tradicional. Era una figura humana,
completamente formada por polvo estelar, brillando con la intensidad de 1000 soles. La figura estaba sentada, inmóvil, con los ojos cerrados. Elian no sabía si debía acercarse o si debía esperar, pero algo dentro de él lo impulsó a avanzar. Se agachó frente a la figura, observando cómo la luz de las estrellas caía sobre ella como si fuera una lluvia cósmica. «¿Eres mi estrella caída?», preguntó, su voz temblorosa, sin esperar respuesta. En ese momento, los ojos de la figura se abrieron lentamente. La luz de las estrellas brilló aún más intensamente, como si todo el cosmos se condensara en ese único instante. Elian sintió una extraña mezcla de miedo y asombro mientras la figura lo miraba fijamente. Era como si su mirada atravesara su alma misma, desnudando cada rincón de sus pensamientos, cada parte oculta de su ser. «Eres tú», dijo la figura, su voz profunda y resonante, como si proviniera de miles de mundos a la vez. «La estrella que has estado buscando no está fuera de ti. Es parte de ti». Elian dio un paso atrás, atónito. ¿Qué quería decir? ¿Cómo podía su estrella estar dentro de él mismo? La figura se levantó lentamente, como si el espacio mismo se doblara a su alrededor. «Lo que ves aquí no es más que una manifestación del universo, un reflejo de tu viaje. Cada estrella caída representa una parte de ti que has dejado atrás. Pero solo al integrar esas partes, solo al aceptar lo que has perdido, podrás comprender el destino que te espera». Elian, aunque confundido, sentía que había algo profundo y verdadero en esas palabras. Las estrellas caídas no eran solo cuerpos celestes dispersos, sino símbolos de algo más grande, algo más íntimo. «¿Cómo puedo integrar esas partes?», preguntó, la voz llena de desesperación. Sabía que había algo que le faltaba, pero no entendía qué era exactamente. La figura se acercó a él y colocó una mano sobre su pecho. «La clave está en tu corazón, Elian. Debes mirar dentro de ti mismo, en los rincones más oscuros, aquellos que has evitado o ignorado. Solo allí encontrarás la respuesta». Con esas palabras, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si se disolviera en el aire, hasta que solo quedaron fragmentos de luz flotando a su alrededor. Elian, solo en el silencio del mundo, se sintió atrapado en un mar de pensamientos. ¿Cómo podría encontrar lo que le faltaba? ¿Cómo integrar esas partes perdidas? Cerró los ojos y respiró profundamente, recordando las palabras de la figura. «Mira dentro de ti mismo». Pero el reto era grande. No solo debía enfrentar los recuerdos de su pasado, sino también las emociones que había dejado atrás, las inseguridades, las partes de él mismo que había rechazado o ignorado por miedo. Decidió caminar de regreso hacia el sendero, pero esta vez con una sensación diferente. Algo dentro de él se había despertado. A medida que avanzaba, las estrellas caídas brillaban con una intensidad renovada, como si el propio mundo respondiera a su búsqueda interna. Al final del camino, llegó nuevamente al claro donde había comenzado. La mujer luminosa lo esperaba, ahora con una sonrisa tranquila. «¿Lo has encontrado?», preguntó, su voz suave pero llena de sabiduría. Elian asintió, aunque no tenía todas las respuestas. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero por primera vez, entendía que el verdadero reto no era lo que encontraba en los mundos por venir, sino lo que descubriría dentro de sí mismo.
Sí, respondió con una nueva determinación en su voz. He encontrado mi estrella. La mujer asintió, como si ya lo supiera. Entonces, Elian, el verdadero viaje está por comenzar. Elian, ahora con el peso de las palabras de la figura y de la mujer en su corazón, dio un paso hacia adelante. Y mientras lo hacía, el vasto y misterioso universo comenzó a abrirse ante él, esperando a ser explorado. Elian no había olvidado lo que había descubierto en el mundo de las estrellas caídas. Desde ese encuentro con la figura luminosa, algo en su interior había comenzado a cambiar, pero aún no comprendía del todo el alcance de ese cambio. Las palabras de la figura resonaban en su mente constantemente. La clave está en tu corazón, Elian. Mira dentro de ti mismo. Había encontrado su estrella, sí, pero aún sentía que había algo más que debía comprender. Tras dejar el mundo de las estrellas caídas, la mujer luminosa lo había guiado por nuevos caminos, aquellos que no conducían a ningún destino concreto, sino que eran como puentes entre mundos. Elian había perdido la noción del tiempo. A veces se sentía como si estuviera avanzando por un túnel infinito de luces y sombras, mientras otras veces el paisaje parecía estar congelado en un eterno crepúsculo. Sin embargo, no era el tiempo lo que más le inquietaba, sino la sensación de estar dando un paso más cerca de algo grandioso, aunque invisible. La mujer luminosa lo había dejado finalmente en un rincón del vasto mundo, donde el aire era denso y la atmósfera parecía cambiar de color con cada respiro que tomaba. Un bosque de árboles altos, con hojas brillantes como fragmentos de cristal, se extendía ante él. En el centro de ese lugar, un espejo gigantesco, como una puerta entre mundos, lo aguardaba. La superficie del espejo no reflejaba su imagen inmediatamente. En cambio, había un brillo tenue, un resplandor que no provenía de él ni del entorno, sino de una fuente invisible. Este es el reflejo del alma, Elian, dijo la mujer luminosa con un tono solemne. Aquí verás no lo que eres ahora, sino lo que podrías llegar a ser. Pero ten cuidado, este espejo no muestra solo lo bueno. Muestra lo que has escondido, lo que no quieres ver. Elian no respondió, pero una punzada de incertidumbre atravesó su pecho. A pesar de que la mujer le había dicho que debía mirar dentro de sí mismo, nunca imaginó que lo que encontraría sería tan profundo y tan lleno de sombras. Sin embargo, algo en su interior lo instó a acercarse. Al dar el primer paso hacia el espejo, el aire alrededor se volvió más denso, como si el propio ambiente hubiera dejado de respirar. Cada paso que daba parecía alargarse en el tiempo, como si el mismo espacio intentara retenerlo, o tal vez como si el espejo estuviera reuniendo algo de su ser antes de permitirle un vistazo. Finalmente, llegó frente a él y miró hacia la superficie. No vio su reflejo inmediatamente, sino que la imagen comenzó a distorsionarse, como una niebla que se forma sobre el agua. Primero, vio un destello de su niñez, de los días que pasaba corriendo por los campos de su aldea, riendo junto a sus amigos, ajeno a los problemas del mundo. La imagen lo envolvió con un sentimiento de nostalgia y dulzura. Pero rápidamente, las sombras comenzaron a arrastrar esa imagen, transformando el paisaje en algo más sombrío. Los amigos de su niñez se desvanecieron, y su propia figura empezó a desaparecer, desintegrándose como si fuera parte de ese mismo paisaje en descomposición. De repente, la niebla desapareció, y en su lugar, vio una versión de sí mismo mucho más vieja, desolada y cansada.
La figura que lo reflejaba parecía haber perdido todo brillo, como una estrella apagada. Sus ojos, vacíos de esperanza, lo miraban fijamente desde el espejo. «Este soy yo», pensó Elian, sintiendo una presión en su pecho. ¿Podía llegar a ser así? ¿Era ese su destino? La imagen no solo mostraba el paso del tiempo, sino la rendición, el abandono de la esperanza, la tristeza acumulada de toda una vida. Pero, entonces, la imagen cambió una vez más. Un destello de luz apareció en los ojos de la figura reflejada. Como si una chispa interna hubiera encendido de nuevo esa llama que parecía haberse apagado. La figura en el espejo comenzó a luchar, a resistir, a redescubrirse a sí misma. Sus ojos ahora mostraban no solo cansancio, sino también determinación y la promesa de renacimiento. La luz volvió a expandirse desde el interior, iluminando la figura que antes parecía perdida. Elian dio un paso atrás, el corazón acelerado, el sudor en su frente. El espejo, como si leyera sus pensamientos, comenzó a transformarse, mostrándole diferentes versiones de sí mismo. En algunos de estos reflejos, era un hombre lleno de dudas, incapaz de tomar decisiones. En otros, era un líder, guiando a otros a través de las tinieblas. Había momentos en los que su alma parecía repleta de dolor, pero también momentos en los que mostraba una esperanza tan pura que podía transformar todo lo que lo rodeaba. «No todo lo que ves es lo que eres, Elian», susurró la mujer luminosa, acercándose. «El espejo solo refleja lo que has vivido y lo que aún temes enfrentar. Pero recuerda, no estás atrapado en esos reflejos. Tú eres más que eso. La verdadera pregunta es, ¿quién eliges ser?». Elian respiró hondo y se quedó mirando su propio reflejo. Había algo que sentía, una comprensión que comenzaba a florecer en su interior. Tal vez el espejo no solo le había mostrado su futuro, sino que le había mostrado las posibilidades infinitas que residían dentro de él. Las decisiones que tomaría, las vidas que podría tocar, los caminos que podría elegir, todos estaban ahí, esperando ser explorados. Con un último vistazo a la figura del espejo, Elian dio un paso atrás, decidido. No estaba dispuesto a ser prisionero de las sombras que había visto, ni de los temores que se alzaban como fantasmas en su mente. Él elegiría su destino, él decidiría qué reflejaría en el futuro. «Es hora de irme», dijo con voz firme, como si finalmente comprendiera lo que debía hacer. «Gracias por mostrarme la verdad». La mujer luminosa asintió, una sonrisa cálida iluminando su rostro. «Recuerda, Elian, el verdadero poder está en tu capacidad de elegir. Ahora, el viaje continúa». Elian caminaba solo, rodeado por el silencio profundo y espeso del desierto. La figura luminosa había desaparecido en el instante en que se apartó del reflejo del alma, y aunque Elian sentía su presencia en algún lugar más allá de lo visible, no estaba seguro de qué camino debía seguir ahora. Todo lo que sabía era que las estrellas lo habían guiado hasta ese punto, pero ahora, las estrellas mismas parecían estar lejanas y apagadas. El cielo sobre él no mostraba el brillo usual de los astros, sino que estaba teñido de un gris apagado, casi tan sombrío como su propio corazón. El desierto ante él no era como los que había visto en los libros o en los relatos de sus amigos. Este desierto no era solo de arena y piedras. Era un desierto que desbordaba una sensación de eternidad.
La arena parecía moverse lentamente, como si estuviera respirando. Las rocas, lisas y pulidas, formaban figuras extrañas, que se fundían con el paisaje de tal manera que era difícil distinguir lo real de lo ilusorio. En el horizonte, las dunas se elevaban hacia el cielo como gigantes dormidos, mientras el viento, cálido y abrasador, acariciaba su piel. Cada paso que Elián daba parecía ser más pesado que el anterior, y el calor lo envolvía con una intensidad insoportable, pero aún así, avanzaba. Sabía que no podía detenerse. No después de todo lo que había experimentado, después de todas las revelaciones y visiones que había enfrentado. No podía ceder al agotamiento. Este lugar. ¿Qué es?, murmuró Elián para sí mismo, buscando respuestas en el vacío que lo rodeaba. El viento, como si lo escuchara, se agitó a su alrededor, elevando la arena en espirales que formaban figuras abstractas. Elián se detuvo un momento, observando los giros del viento. Parecía que el desierto mismo le hablaba, y por un instante, él no era más que una mota en un vasto océano de polvo. A lo lejos, una sombra apareció, distorsionada por el calor que ascendía del suelo. Elián entrecerró los ojos, y vio lo que parecía ser una figura humana, caminando con una determinación que desafiaba las inclemencias del desierto. Al principio, pensó que estaba soñando, pero a medida que la figura se acercaba, la imagen se hacía más clara. Era un hombre, o al menos, parecía humano. Su piel estaba curtida por el sol, y su ropaje, aunque extraño, parecía estar hecho de materiales que Elián no reconocía. La figura caminaba descalza sobre la arena, con una calma que no correspondía con la furia del desierto que los rodeaba. Elián, impulsado por la curiosidad y una extraña sensación de familiaridad, comenzó a seguirlo a una distancia prudente. Cada paso que daba en la arena parecía estar cargado de un propósito, como si no estuviera perdido, sino guiado por algo más grande. La figura avanzaba sin prisa, sin mirar atrás, como si supiera que Elián lo seguiría. Elián no podía evitar sentirse atraído por esa presencia serena y decidida. Cuando finalmente alcanzó la figura, Elián se detuvo a unos pocos metros de ella. El hombre no reaccionó, no se giró ni mostró signos de haberlo notado. Era como si Elián fuera parte del paisaje. Sin embargo, no pudo evitar hablar. ¿Quién eres?, preguntó Elián, su voz rasposa por el calor y el aire seco. La figura se giró lentamente. Sus ojos, profundos y enigmáticos, se fijaron en Elián sin titubear. Había algo en su mirada que parecía ver a través de él, algo antiguo y sabio, como si no perteneciera a este tiempo ni a este lugar. El hombre, con una voz que era suave pero llena de poder, respondió: «Soy el guardián del desierto. Y tú, Elián, has llegado hasta aquí porque necesitas entender algo importante. El desierto no es solo un lugar físico. Es un estado de la mente, un umbral entre lo que fue y lo que podría ser. Aquí no hay respuestas fáciles. Aquí solo hay lo que está por venir». Elián no pudo evitar sentirse intimidado por sus palabras, pero una parte de él también sintió una extraña paz. No sabía si podía confiar en este hombre, pero sentía que, de alguna manera, este encuentro no era casual. Era necesario. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó Elián, su voz más baja esta vez, como si estuviera buscando algo en las palabras del guardián.
Porque has recorrido un largo camino para llegar a este momento, respondió el guardián, mirando más allá de Elian, hacia el horizonte. Has atravesado el reflejo del alma, y ahora debes enfrentarte a la verdad de este desierto. Pero cuidado, Elian, aquí la verdad no se muestra como quieres verla. Aquí, la verdad se revela en sus formas más puras, y no siempre es lo que esperas. Elian frunció el ceño, sintiendo que una revelación importante se estaba gestando en su mente, pero aún no podía entender del todo lo que el guardián le estaba diciendo. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué el desierto? ¿Por qué ahora? Este desierto es parte de mi viaje, preguntó, buscando desesperadamente alguna pista que lo guiara. El guardián asintió lentamente. Sí, pero también es mucho más. Este desierto es el crisol en el que se forjan las almas. Aquí, los sueños y los miedos se disuelven y se convierten en algo más grande. No es un lugar para los débiles, pero tampoco es un lugar donde la muerte se esconde. Es un lugar de transformación. Y, como todo en la vida, para atravesarlo, debes ser capaz de soltar lo que ya no te sirve. Elian escuchó en silencio. A medida que las palabras del guardián penetraban en su mente, sintió que una parte de sí mismo comenzaba a desmoronarse. No era solo el desierto lo que estaba destruyendo. Era el miedo a lo que encontraría si dejaba ir todo lo que había conocido hasta ahora. ¿Qué tengo que soltar?, preguntó, su voz vacilante. Eso, Elian, lo descubrirás por ti mismo. Cada uno tiene su propio desierto que cruzar. Y cada uno tiene sus propios miedos que enfrentar, dijo el guardián, con una sonrisa enigmática. Pero recuerda, solo cuando dejes ir lo que ya no necesitas, encontrarás lo que verdaderamente buscas. Con esas palabras, el guardián comenzó a alejarse, caminando nuevamente con la misma calma que antes. Elian lo observó, su mente llena de confusión, pero también de un creciente deseo de entender. El desierto lo había despojado de muchas cosas en su vida, y tal vez esa era la lección que necesitaba aprender. Tal vez no podía continuar con su viaje cargando con el peso de sus miedos, de su pasado, de todo lo que había perdido. Con una última mirada al guardián, Elian sintió un impulso inexplicable. Debía seguirlo. Elian continuó su marcha por el desierto, sus pasos ahora firmes, pero aún llenos de incertidumbre. Cada grano de arena bajo sus pies parecía susurrarle secretos del pasado, pero la vastedad del paisaje no ofrecía respuestas claras. El sol, en lo alto, cegaba casi por completo su vista, pero él no se detuvo. La figura del guardián había desaparecido en el horizonte, y su silencio lo seguía como una sombra persistente. Sin embargo, algo en el aire había cambiado. El desierto ya no le parecía tan vasto ni tan infinito. Ahora parecía tener una forma más definida, como si cada paso estuviera marcado por una fuerza invisible que lo empujaba hacia adelante. El sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo el cielo de un rojo intenso, cuando Elian vio una figura en el horizonte. Al principio, pensó que era otro espejismo, una ilusión provocada por el calor, pero conforme se acercaba, la imagen se tornaba más clara. A lo lejos, se alzaba lo que parecía ser una ciudad, no construida de ladrillos ni piedra, sino de algo mucho más extraño, paredes que reflejaban la luz de manera extraña.
estructuras que cambiaban de forma y material conforme Elián las observaba. Como si la ciudad misma fuera un organismo vivo, respirando y adaptándose al entorno. Con un leve temblor en las manos, Elián se apresuró, atraído por esa extraña visión. El desierto parecía querer retenerlo, las dunas cada vez más altas, pero su deseo de llegar allí, de desentrañar ese misterio, lo impulsó a continuar. A medida que se acercaba, la ciudad parecía cambiar de forma y tamaño. Las sombras alargadas de lo que parecían ser grandes torres reflejaban sobre la arena, pero no eran sombras naturales, sino que parecían tener vida propia. Como si la ciudad misma estuviera bajo el control de una fuerza superior. Cuando finalmente llegó a las puertas de la ciudad, Elián se detuvo. Las puertas eran enormes, hechas de un material que no podía identificar. Parecían tener el aspecto de cristal, pero se movían como si fueran de metal líquido. Se abrieron lentamente ante él, sin que él hiciera ningún esfuerzo por tocarlas. Algo dentro de él sintió que el desierto lo había llevado aquí por una razón. Y mientras cruzaba el umbral, una sensación extraña lo envolvió, como si la ciudad misma lo estuviera observando. La ciudad estaba desierta, pero no estaba vacía. Había algo en el aire, una vibración que resonaba en los rincones de las calles. Las construcciones, aunque en apariencia hechas de materiales extraños, eran perfectamente funcionales, con pasajes que parecían desmoronarse al ser tocados y otros que se reconstruían tan pronto como se les miraba. Las paredes no solo reflejaban la luz, sino que la absorbían, como si la ciudad estuviera hecha de pura energía. Elián avanzó por las calles, mirando a su alrededor con asombro. De repente, un sonido lejano lo hizo detenerse. Era un murmullo, un eco suave que parecía provenir de todas partes a la vez. No era un ruido físico, sino más bien algo que resonaba en su mente. Algo que le hablaba, lo llamaba. Al girarse, vio a un hombre mayor que emergió de una de las sombras. Su rostro era etéreo, como si no perteneciera del todo a este mundo. Su cabello, largo y plateado, caía hasta su espalda, y sus ojos brillaban con una intensidad que no podía describir. Elián no pudo evitar sentir que este hombre lo conocía, como si hubiera esperado su llegada durante siglos. «Has llegado a la ciudad olvidada», dijo el hombre con una voz suave pero poderosa. Esta ciudad, Elián, es un lugar fuera del tiempo. Aquí, la realidad se distorsiona. Aquí, las respuestas no siempre son lo que parecen. Elián lo observó, aún asombrado. «¿Quién eres?» «Soy el custodio del tiempo», respondió el hombre, inclinándose ligeramente. «He estado esperando a alguien como tú. No todo lo que has experimentado hasta ahora ha sido aleatorio, Elián. Todo ha sido parte de un plan más grande». «Un plan más grande», repitió Elián, confundido. «¿Quién lo ha planeado?» El custodio lo miró con una mezcla de tristeza y sabiduría. «Eso es algo que solo tú puedes entender. Pero antes de que lo descubras, necesitas comprender el verdadero propósito de este lugar. La ciudad olvidada no solo guarda secretos del pasado, sino también del futuro. Es un lugar donde los destinos se entrelazan y las decisiones se hacen visibles antes de que se tomen». Elián sintió que su corazón latía más rápido. Todo lo que había vivido hasta ahora, todos los eventos que lo habían llevado hasta este punto, comenzaron a adquirir un nuevo significado.
¿Por qué yo? ¿Por qué me elegiste a mí? Porque el futuro está lleno de posibilidades, pero también de peligros. Y tú, Elian, tienes una capacidad única para ver más allá de lo evidente. El camino que has recorrido hasta ahora no ha sido fácil, pero te ha llevado a esta ciudad por una razón. Dentro de ella, encontrarás lo que necesitas para avanzar. El custodio extendió una mano hacia una de las paredes de cristal. Ven, te mostraré lo que debes ver. Elian, impulsado por una mezcla de miedo y fascinación, lo siguió. Al tocar la pared, el vidrio se disolvió bajo sus dedos, y la pared se transformó en una pantalla gigantesca. Lo que vio lo dejó sin aliento. Una escena se desplegó ante él, una imagen de él mismo, pero en el futuro, de pie frente a una gigantesca tormenta, con una figura a su lado que parecía ser el guardián del desierto. Este es tu destino, dijo el custodio, con una voz grave que resonaba en el aire. No es un camino fácil, pero es el único que te llevará a la verdad. Elian miró la escena, sintiendo una mezcla de asombro y temor. La tormenta en la imagen parecía estar llena de caos y destrucción, pero también había una sensación de trascendencia. Algo dentro de él sabía que este sería el momento culminante de su viaje, el punto en el que todo lo que había aprendido hasta ahora cobraría sentido. ¿Qué debo hacer?, preguntó Elian, su voz temblorosa. Debes elegir, respondió el custodio, mirando fijamente la imagen en la pantalla. En este lugar, las elecciones son más que simples decisiones. Son momentos que definen todo lo que vendrá después. El futuro que ves no está escrito. Depende de ti. Elian asintió lentamente, sintiendo el peso de las palabras del custodio. Sabía que el camino que se extendía ante él estaba lleno de incertidumbre, pero también de promesas. El desierto, la ciudad, el guardián, todo formaba parte de un intrincado tapiz de destinos que aún tenía que descubrir. Con una última mirada a la imagen, Elian giró hacia el custodio. «Estoy listo», dijo con voz firme. El custodio asintió, satisfecho. «Entonces, sigue adelante. El futuro te aguarda». Elian avanzó por las sinuosas calles de la ciudad olvidada, como si las paredes mismas lo observasen, cambiando de forma sutilmente a su paso, como si la ciudad tomara nota de su presencia, reconociendo su misión. La atmósfera estaba cargada de una energía que Elian no lograba entender por completo, pero que sentía profundamente en su ser. El futuro, ese futuro incierto que había comenzado a vislumbrar a través de las visiones del custodio del tiempo, lo perseguía con una fuerza creciente. A cada paso, el peso de la decisión que debía tomar se hacía más presente, más inminente. La ciudad parecía haberse detenido en el tiempo, como un eterno instante suspendido entre lo que fue y lo que será. Las calles que recorría no parecían llevarlo a ningún lado en particular, sino que se curvaban y entrelazaban, como un laberinto cuyo propósito era desorientar a quienes se aventuraban en él. Sin embargo, Elian sabía que no importaba cuántas vueltas diera, había algo dentro de él que lo guiaba, algo más allá de la razón, más allá del miedo y la duda. Finalmente, llegó al centro de la ciudad, donde una gigantesca esfera flotaba en el aire, suspendida como un faro luminoso, iluminando el lugar con una luz suave pero poderosa. La esfera no era un objeto físico, más bien, parecía ser una manifestación pura de energía,
una concentración de todo lo que había sucedido en la ciudad y todo lo que estaba por suceder. Elian se acercó lentamente, sintiendo como su corazón latía más fuerte a medida que se acercaba a la fuente de esa luz. «Has llegado hasta aquí, Elian», dijo una voz en su mente, la voz del custodio. «Este es el lugar donde todo se decide». Elian miró alrededor, buscando al custodio, pero no vio nada. La voz parecía provenir de todas partes a la vez, resonando en su mente como una verdad incuestionable. La esfera flotante comenzó a vibrar con una intensidad creciente, y en su interior, Elian vio una escena que lo dejó sin aliento. La visión era de él mismo, pero no como lo conocía. Este Elian del futuro era diferente. Su rostro estaba marcado por el tiempo, por las decisiones que había tomado, por las cargas que había llevado. Estaba de pie frente a la misma tormenta que había visto en la ciudad olvidada, una tormenta tan poderosa que parecía capaz de devorar todo a su paso. A su lado, el guardián del desierto, la figura que había encontrado en el principio de su viaje, lo miraba con una expresión solemne, pero también con algo más. Había en sus ojos una mezcla de esperanza y desesperación, como si supiera que el futuro de Elian dependiera de lo que sucediera en ese instante. «Es esto lo que debo hacer», murmuró Elian para sí mismo, viendo cómo el futuro se desplegaba ante él en la forma de esa tormenta que parecía estar por consumir todo lo que conocía. Pero en el fondo de su ser, Elian entendió que la tormenta no era simplemente un desastre. Era un símbolo del caos que había que atravesar para llegar a algo nuevo, a algo más grande. La tormenta no estaba destinada a destruir, sino a transformar. La esfera brilló con fuerza, y la voz del custodio volvió a hablar, esta vez con una gravedad que Elian no había oído antes. «Elian, este es el momento que define tu destino. Tienes ante ti una decisión crucial. Puedes caminar hacia la tormenta y enfrentarte a lo desconocido, o puedes regresar a lo que conoces, a la seguridad de lo que ya has vivido. Pero ten cuidado, porque regresar será una mentira, una ilusión creada por tu propio miedo. La tormenta es lo que te llevará hacia tu verdadero destino, hacia el cumplimiento de tu propósito. Si decides quedarte en la ciudad, si decides quedarte en el pasado, nunca podrás conocer la verdad de lo que eres. Nunca podrás comprender el alcance de tu viaje». Elian cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras del custodio. Era cierto. Cada vez que había intentado regresar a su vida anterior, cada vez que había dudado de sí mismo, sentía que algo dentro de él se rompía. La ciudad, la esfera, todo lo que había experimentado hasta ahora le había mostrado que la verdad no se encontraba en la seguridad, sino en la incertidumbre, en la aceptación de lo que venía. La tormenta, con su furia y caos, era la única manera de avanzar. Un susurro pasó por su mente, como una brisa suave, pero profunda. Era el guardián del desierto, pero su voz era diferente, más cálida, más cercana. «Elian, no temas. La tormenta no es tu enemiga. Es la prueba de tu fuerza, la prueba de lo que realmente eres. Solo atraviesas la tormenta para salir al otro lado. Tienes dentro de ti la capacidad de enfrentar lo que venga. Has sido elegido para este viaje y no hay vuelta atrás». Elian miró de nuevo la esfera. Dentro de ella, vio su reflejo, el rostro del Elian que debía ser, el hombre que aún no conocía, pero que estaba a punto de descubrir.
Ese futuro no estaba marcado por la tormenta, sino por lo que elegiría hacer con ella. La tormenta no lo destruiría, sino que lo transformaría. Con una respiración profunda, Elian levantó la mano y tocó la esfera. Inmediatamente, una energía profunda y abrumadora lo rodeó, llenándolo de una sensación de trascendencia. En ese instante, comprendió la verdad. Su viaje no solo había sido hacia el futuro, sino hacia él mismo. Elian no era solo un hombre que buscaba respuestas, era el guardián de su propio destino, el arquitecto de su camino. La esfera comenzó a desvanecerse, y la ciudad a su alrededor se desmoronó, no como un colapso, sino como un renacimiento. Todo a su alrededor comenzó a transformarse, a disolverse en una luz brillante. Elian no sentía miedo, sino una paz profunda, como si todo en su vida estuviera a punto de alinearse, como si la tormenta, esa tormenta inminente, fuera simplemente un paso hacia algo más grande, hacia algo mucho más allá de lo que podía comprender. Con un último vistazo a la ciudad que ya no existía, Elian dio un paso hacia la luz. Sabía que lo que viniera a continuación no sería fácil, pero también sabía que ya estaba preparado. El futuro ya no era un misterio para él. El futuro era su propio viaje, y estaba listo para afrontarlo. Al dar ese paso, la tormenta se desató, pero Elian no temió. El viento, el caos, todo lo que parecía un desastre, era solo la fuerza transformadora que lo empujaba hacia adelante. Y en ese momento, supo que todo lo que había vivido hasta ahora había sido solo el principio. La tormenta no lo destruiría, lo renovaría. Elian caminaba por la vasta extensión de lo que antes había sido la ciudad olvidada, pero ya no parecía la misma. La transformación era palpable en cada rincón, en cada suspiro del aire. La tormenta que había sido su desafío ahora se había disuelto en una serenidad profunda y trascendental, como si todo el universo hubiera exhalado, dejando atrás un silencio reconfortante. La energía que lo rodeaba era diferente. Ahora sentía que el tiempo mismo había cambiado, como si se hubiera reajustado en una nueva frecuencia, más pura, más completa. A su alrededor, la luz dorada del amanecer se deslizaba sobre las ruinas que alguna vez conoció, pero no sentía nostalgia, sino un profundo sentimiento de paz. Sabía que no estaba regresando al mismo lugar, sino a una versión renovada de él mismo. Cada paso que daba resonaba en el suelo como un eco de las decisiones que había tomado, de las lecciones aprendidas en el camino. Frente a él, el custodio del tiempo apareció, no como una figura etérea, sino como una presencia tangible, como una figura humana, pero aún envuelta en una energía que parecía fluir entre las sombras y la luz. Sus ojos, ahora llenos de una comprensión profunda, miraban a Elian con una mezcla de respeto y admiración. Elian, dijo la voz, más suave que nunca. Has viajado por el tiempo, has cruzado las tormentas del alma, y has llegado a un entendimiento que pocos alcanzan. Has visto lo que eres y lo que puedes ser, y ahora, el futuro está en tus manos. Elian, con el corazón palpitante, observó al custodio. ¿Es este el final de mi viaje? ¿He llegado al destino que me fue prometido? El custodio del tiempo asintió lentamente. Lo que has vivido no ha sido un final, sino una transformación. El destino nunca es un solo punto en el tiempo, es una serie de elecciones, de momentos entrelazados. Este viaje no termina, Elian. Solo ha cambiado.
Elian comprendió entonces, por primera vez, que el destino no era una línea recta, ni un único camino que debiera seguir. Era una maraña infinita de decisiones y momentos, todos interconectados por el delicado tejido del tiempo. Y lo que había vivido, lo que había atravesado, era solo una pieza de un todo mucho más grande. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó Elian, su voz cargada de incertidumbre. Aunque había entendido mucho en su viaje, había una pregunta que aún lo inquietaba. ¿Cómo viviría en este nuevo mundo, en este nuevo tiempo que él mismo había creado? El custodio sonrió, una sonrisa tranquila, pero llena de sabiduría. Ahora, Elian, es el momento de vivir. Es el momento de aplicar lo que has aprendido. El conocimiento que has adquirido no es solo para ti. Es para aquellos que vendrán después de ti. El viaje nunca es solo tuyo, sino de todos los que compartimos este caminar por el tiempo. En ese momento, Elian sintió una oleada de comprensión profunda. La ciudad que había conocido antes, la ciudad olvidada, no estaba perdida ni había sido destruida. Había sido transformada como él mismo. Y ahora tenía el poder de darle un nuevo propósito, un nuevo significado. No es el fin, murmuró para sí mismo, con una sonrisa tranquila. Es un nuevo comienzo. Con ese pensamiento, el custodio se desvaneció en la luz dorada del amanecer, dejando a Elian solo, pero con una sensación de plenitud y claridad que nunca antes había experimentado. Elian ya no sentía la angustia de la incertidumbre, ni el peso de la tormenta. Lo que le esperaba ahora no era un futuro predecible o controlado, sino un horizonte infinito de posibilidades, un lienzo en blanco donde podría pintar su vida como quisiera. Elian caminó hacia la cima de la colina que sobresalía de lo que quedaba de la ciudad olvidada, y al mirar hacia el horizonte, vio que el mundo a su alrededor ya no era el mismo. No solo la ciudad había cambiado, sino todo a su alrededor. El cielo se extendía en tonos dorados y plateados, como una tela recién tejida, y las estrellas comenzaban a desvanecerse, reemplazadas por la luz del día. Y fue entonces cuando lo comprendió: la tormenta no solo había sido una prueba, había sido un catalizador, un impulso hacia su verdadera esencia. La tormenta había arrasado con el pasado y con todo lo que Elian pensaba que sabía, para darle espacio a algo más grande, algo más verdadero. En ese momento, se dio cuenta de que él mismo era esa tormenta, esa fuerza transformadora. Elian estaba listo para dar el siguiente paso, para construir lo que quedaba, para crear una nueva ciudad, una nueva vida, no solo para él, sino para todos los que vinieran después de él. Sabía que el viaje nunca terminaría. Cada paso sería una nueva oportunidad para aprender, para crear, para sanar. Bajo el cielo dorado y el suave resplandor del amanecer, Elian miró el futuro con esperanza, con valentía. Su viaje no había sido solo un recorrido en el tiempo, sino una exploración de sí mismo, un despertar a la vida que estaba por delante. Y así, con una sonrisa serena, Elian dio el primer paso hacia lo desconocido, hacia un futuro de infinitas posibilidades. Sabía que la tormenta lo había forjado, pero no lo había destruido. Lo había transformado, lo había liberado. El viaje nunca terminaba. Siempre, siempre había un nuevo capítulo. Y Elian estaba listo para vivirlo, para escribirlo.